De retirarse de la sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo, el excongresista Omar Chejade Moya. Él ha venido en calidad de testigo. Se acaba de reanudar la sesión. En los que habría podido incurrir el señor Carlos Renato Moreno Chacón, ex consejero presidencial en materia de salud, y los que resulten responsables de acuerdo a los hechos descritos, así como también investigar otros posibles delitos e investigar los convenios y contratos que se han firmado entre el CIS, el MINSA, Salud, el Ministerio del Interior, con entidades prestadoras de salud pública y privadas. Investigación con facultades de comisión investigadora, moción de orden del día número 633. Señor Carlos Renato Moreno Chacón, en razón de la invitación por escrito que se ha hecho llegar, constan algunas preguntas generales. Tiene usted un plazo de 15 minutos para poder absolver las interrogantes, para luego pasar a la fase de preguntas de los señores miembros de la comisión. Adelante. Ya, pase, por favor, por favor, pase por aquí. Listo. Muy amable. Listo. Buenas tardes, honorables miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Acudo a esta citación a poderles revelar a ustedes con la mayor transparencia posible los supuestos actos de corrupción derivados de un audio. No he acudido a ninguna entrevista periodística de las muchas que se me han solicitado, ni he prestado tampoco para una actitud mediática de este tema, porque considero que este es el lugar donde debemos de ventilar los hechos de esta situación. Sobre la primera pregunta, señor presidente, debo decir que este audio que ha sido propalado y que ha generado mi presencia ante esta comisión y la investigación que está siendo en curso, está siendo materia de investigación en el Poder Judicial. Yo cuestiono su contenido, cuestiono la forma como se ha tratado de armar una conversación para poner un hecho delictivo, algo que es totalmente transparente y que ha derivado en una serie de acciones y comentarios que están fuera de la verdad. Sobre la participación de las acciones destinadas para la firma e implementación del convenio marco y el convenio específico del Arzobispado de Lima. En primer lugar, mi participación estaba dirigida a lograr ampliar la oferta de servicios para los pacientes asegurados CIS. Hoy día, señores, el CIS tiene 17 millones de asegurados, 70 millones de atenciones, 9 millones de alta complejidad. El 80% de la población asegurada CIS está en la zona urbana, 20% está en la zona rural. Es decir, se ha ido incrementando cada vez más, mayor cantidad de asegurados, pero la oferta de servicios ha sido siempre la misma. No podemos tratar de alimentar a más personas con la misma producción. Exactamente sucede en salud. Y esto se hace mucho más evidente en las regiones en las cuales la infraestructura de salud está colapsada, se han hecho inversiones completamente irracionales y estas no funcionan. En base a eso, hace 4 años, el Arzobispado de Lima, con un local que tiene en Manchay, logró hacer un convenio con la gestión mía y de padre José Chuquillanqui para convertir el CLAS Juan Pablo II de Manchay en un centro que atiende a pacientes CIS y que son tarifados por la tarifa CIS y son pagados a través del IGES a estos pacientes. Me busca aproximadamente en los últimos meses de 2015 el padre José Chuquillanqui, a raíz de que no le estaban pagando las atenciones correspondientes en Manchay. Lo acompaño al IGES, vamos al despacho ministerial, hacemos todas las gestiones respectivas. Yo no era consejero presidencial, no estaba el actual gobierno en funciones, y a raíz de eso es que nos enteramos que se podía hacer un convenio entre el CIS y el Arzobispado de Lima para que los establecimientos de salud de la Iglesia pudieran dar atención a pacientes CIS. Es así que acudimos al Seguro Integral de Salud, nos refieren a la gerencia de negocios y financiamiento, nos explican todos los pasos que se deben de seguir y básicamente todo fue partiendo solamente por Manchay.
pero luego la gerencia de negocios y financiamiento le interesó una posibilidad de dar mayor cantidad de oferta de atención a los pacientes y se empezó a realizar este convenio. Estas tratativas han sido entre la gerencia de negocios de financiamiento del CIS y el Arzobispado de Lima. En el transcurrir del tiempo, yo tengo la oportunidad de conocer al señor Peirano, el cual estaba construyendo una infraestructura en la avenida Benavides, la clínica de osteoporosis. Posteriormente la visitamos, vimos una infraestructura de 8 pisos, 4 sótanos de estacionamiento, totalmente equipada, y le dijimos por qué no se adscribía a hacer una IPRES del arzobispado para, a través del arzobispado, poder contratar con el Seguro Integral de Salud bajo los mismos tarifarios. Posteriormente, señores, como es de todos conocido, en abril del 2016 se firma el convenio con el arzobispado, luego se firma un convenio específico, un contrato entre la clínica osteoporosis y el arzobispado de Lima, todo bajo las tarifas CIS, que son únicas a nivel nacional y que tienen la posibilidad de ser modificadas de acuerdo a un sinceramiento. Este convenio fue dejado nulo porque la autoridad eclesiástica vio que había demasiadas trabas, no en el sentido de la ejecución, sino en el trámite que se había que hacer para poder acreditarse como IPRES y las demás subsidiarias de salud. No se llegó a realizar absolutamente nada. Desgraciadamente no se dio a estas personas la posibilidad de poder ser atendidas, y esa fue toda la participación de este convenio. Y la tercera pregunta es respecto a cuáles eran las funciones que tenía yo como consejero presidencial. Acepté el cargo de consejero presidencial en la visión de poder ayudar y poder contribuir aportando ideas y aportando experiencia en la gestión de salud. Está de más decirles a ustedes cuál es la situación de la salud en este momento. Recibí encargos de la Secretaría General de Despacho Presidencial para poder atender a diversas personas y trataba de resolver algunos problemas que ellos tuvieran. Me empeñé en un tema, el DNI electrónico. Hicimos varias reuniones con funcionarios del Ministerio de Salud y funcionarios del CIS, funcionarios de la Seguridad Social, porque si ustedes ven, el DNI electrónico tiene un chip en cual podría ir tranquilamente inmersa la historia clínica electrónica, que permitiría que cualquier persona sea atendida en cualquier establecimiento del país solamente con el DNI electrónico. La segunda gran tarea que me impuse fue el hospital de Villa El Salvador. En Villa El Salvador, señores, hay un hospital construido de 215 camas que no opera al 10% de su disponibilidad. Tenía la gran traba de que no es unidad ejecutora, y por no ser unidad ejecutora no tenía fondos con los cuales poder funcionar. Llevamos a una visita al presidente de la República, y a raíz de la visita del presidente de la República se hicieron las gestiones en el MEF para que sea unidad ejecutora Villa El Salvador, la cual actualmente lo es y funciona. Y la tercera gran empuje que logré y traté de hacer fue la visita del presidente a Jaén, donde hay un hospital que está terminado prácticamente, pero equipado solamente al 10%, porque el otro 85% que le falta no tiene presupuesto. Eso, en resumen, señores congresistas, les quisiera exponer esto, y estoy dispuesto a las preguntas que creo que nos van a aclarar más del tema. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, gracias. Presumo que se va a poder hacer el mismo procedimiento, en el sentido de que hacemos todas las preguntas del señor Lazanotti y después la contesta para abreviar la intervención de los parlamentarios, presidente. Así lo voy a hacer. En primer lugar, que el señor Moreno nos cuente de su vínculo con el señor Pedro Pablo Kuczynski, cómo lo conoció. Se dice que fue su paciente, que tienen una vieja amistad, que esta se habría cimentado en esa relación médico-paciente. Y después, cómo es que el señor Moreno declaró exactamente el 16 de julio de este año que había sido propuesto para ser ministro de Salud, pero que todavía iba a esperar, como era obvio. ¿Y quién le hizo esa propuesta? ¿Y por qué al final no se concretó? En segundo lugar, presidente, ¿cuál es su grado de amistad con la actual ministra, la señora Patricia García? Porque también se ha mencionado en algunos medios de comunicación, información no confirmada, en el sentido de que
al no poder concretarse el nombramiento del señor Moreno como ministro de Salud, él habría recomendado a la señora Patricia García. Incluso a ella se le ha preguntado, ha señalado que sí lo conocía al señor Moreno, aunque no ha hecho referencia directa a este último punto. En tercer lugar, presidente, que nos haga una referencia que no se mencionaba en las preguntas sobre los casos anteriores en los que él ha tenido incluso una condena, que muestre su punto de vista al respecto, presidente, porque ya la información se tiene. En cuarto lugar, presidente, que nos relate las circunstancias en las que ha sido nombrado asesor o consejero presidencial, como se le denomina oficialmente, en circunstancias, presidente, que sin duda merecen una explicación de cercanía, puesto que él fue nombrado responsable del Centro Nacional de Gastroenterología, o sea, ya lo era, como consejero presidencial en temas de salud, con retención de su cargo. Y además, presidente, esto fue el 2 de agosto del 2016, o sea, casi uno de los primeros actos de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que ha sido ese. Si no diríamos casi el primero de todos, aunque hay una resolución antes, que es la del nombramiento del señor Felipe Ortiz de Ceballos, es la resolución 182, la 183 es la resolución de nombramiento de Máximo San Román Cáceres y la 184 del señor Moreno. La única diferencia que hay entre las dos resoluciones anteriores y la resolución del señor Moreno es el artículo 2, que dice: las instituciones del Poder Ejecutivo brindarán el apoyo necesario para el mejor cumplimiento de las funciones del consejero presidencial designado conforme a ley. Que nos explique, por favor, por su intermedio, el doctor Moreno, a qué se refiere esta designación, cómo se gestionó, quién la sugirió. No está en ninguna de las otras designaciones que ha hecho el presidente de la República, y entonces esto supone que tiene que haber habido de parte de alguien, no sé si del señor Moreno, del señor Kuczynski, de un tercero, una suerte de confección oral, y si es escrita sería mejor que se nos acompañe, de cuáles son las características del trabajo que estaba asumiendo, que ameritaba, según se ha puesto aquí, que las instituciones del Poder Ejecutivo le brindaran el apoyo. ¿Qué instituciones del Poder Ejecutivo tenían que brindar apoyo para la consecución de los fines? ¿Por qué se consigna esto? Y si es además en base a ese tipo de recomendación o de consignación que las reuniones que se hicieron en Palacio de Gobierno, una de las cuales terminó siendo grabada, como se nos han dicho acá, se hicieron. Es decir, si el doctor Moreno, cuando estaba reunido y hablaba de estas cosas que han salido públicas, lo que estaba haciendo era aplicar el artículo 2 de la resolución, que consideramos, presidente, que ese es un tema sustantivo. Y lo último, presidente, es que se haga referencia específica a lo que está contenido en los famosos audios. Esta suerte de buscar que haya tercerizaciones a vías privadas para suplir supuestamente las carencias en el ámbito público, son sin duda las que han motivado que en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, que son los más notoriamente sensibles de la población, las típicas carencias que tienen los sectores públicos sean suplidas por los sectores privados y haya transferencia de recursos públicos a esos sectores privados para que supuestamente el usuario, el ciudadano, el beneficiario se vea atendido. Pero uno empieza a interrogarse a partir de las declaraciones, o mejor dicho, de las versiones del doctor Moreno, si esas carencias del sector público se deben a que falta recursos. No, pues ya no es por falta de recursos, porque además vemos que los recursos, acabamos de aprobar la ley de presupuesto, se terminan devolviendo en el ámbito de salud y en el ámbito de educación. Le sobra la plata. Y entonces, esa frase del señor Moreno cuando dice,
deja nomás que el tomógrafo esté malogrado porque aquí lo vamos a suplir nosotros, es porque el Estado paga al particular eso. Y claro, ser particular contratado por el Estado, negocio redondo. Está sucediendo mucho. Entonces, ¿cómo es que este mecanismo funciona en el ámbito de salud? Que nos explique el doctor Moreno, que nos dé o sea, cuál es la envergadura nacional de este tema. Se conoce que en E-Salud, por ejemplo, hay permanentes denuncias de tercerización, incluso de médicos que son directores en E-Salud, que tienen clínicas y ahí derivan a la mayoría de los pacientes. Y lo mismo en los gobiernos regionales, los hospitales con carencia, los presidentes regionales, muchos tienen denuncias y los directores regionales de salud tienen denuncias sobre este tipo de temas. Entonces, ¿cómo es que esto puede seguir funcionando de esa manera y permitirse que haya este tipo de función? Esa es la última pregunta que le hago. Gracias, colega Mauricio Mulder. Acotamos que el señor Carlos Moreno Chacón viene acompañado del abogado Risco Valera Rolando Sagret para seguir pues con el debido proceso parlamentario. Tiene usted la palabra para responder las preguntas del colega Mauricio Mulder. A través suyo. ¿Cómo conocía al presidente Pedro Pablo Kuczynski? El presidente Pedro Pablo Kuczynski lo conocía aproximadamente hace 4 o 5 años, cuando ingresó al servicio de gastroenterología Hospital Loaiza a hacerse una endoscopía. Nunca antes había tenido ningún trato con él. De ahí para adelante empezamos a tener una frecuencia amical por puntos de vista de salud, puntos de vista médico. No soy su médico. Tengo entendido que él tiene un médico acreditado de la clínica San Felipe, si no recuerdo. Es cierto... Y perdón, una pregunta ahí. Sí, adelante, colega Mauricio. Teniendo él un seguro y una acreditación en una clínica como la San Felipe, que creo es una de las más bien paradas, ¿cómo es que recaló en el Loaiza el señor Kuczynski? Responda, señor Carlos Moreno. Perdón, congresista, pero el Hospital Loaiza tiene el centro de gastroenterología más desarrollado de América Latina. Quisiera una clínica privada tener la 10ª parte de lo que Loaiza tiene. Y eso es un orgullo para los peruanos. El 16 de julio, es cierto, a mí se me propuso ser ministro de Salud. No lo acepté, por razones estrictamente personales. Pero, señor presidente, no lo acepté porque tenía otras prioridades, que era básicamente lo que yo trabajaba en mi centro, que era una creación hecha por 85 personas, y prioricé mi familia, señor congresista. No quise exponerme. Miren lo que terminé. Amistad con la ministra Patricia García tengo la profesionalmente conocida. Yo la conocí cuando fui propuesta para ser ministra de Salud, pero no tengo mayor trato con ella que las pocas ocasiones en que nos hemos visto en la función, cuando yo insistía en conseguir el presupuesto para los presupuestos SIS, que era una prioridad. La salud está totalmente colapsada por falta de recursos. Referente al tema de casos de condenas, yo no tengo ningún antecedente penal ni policial. Fui denunciado en 1992, en que era director general de salud de las personas del Ministerio de Salud, por un doctor en el Callao, que denunció al director del Hospital Carrión del Callao. El tema fue archivado, yo no tuve nada que ver en el asunto, es un tema cerrado. Y posteriormente, a raíz de un concurso CASE en mi hospital, por un error material en la convocatoria que hizo el comité, se me incluyó en un proceso en el cual un grupo de médicos nos denunció al Tribunal Anticorrupción, fue sentenciado en primera instancia a 3 años de prisión suspendida, apelé, señor congresista, y fui absuelto. No tengo ninguna condena vigente. Son los 2 únicos procesos que he tenido en mi vida. Nunca he tenido un proceso administrativo y este es el tercero que estoy afrontando. Ya le contesté cómo constituyó el presidente. Respecto a lo que es el mecanismo de referencia de recursos públicos a las entidades privadas. Estimados señores congresistas, el Estado tiene una fuente de financiamiento que es la que tiene el Ministerio de Salud, la que transfiere los gobiernos regionales y la que tiene el SIS. El SIS es el Seguro Integral de Salud. El SIS tiene un presupuesto aproximadamente de 1.400 millones. Se le recortó 700 millones en la época del Niño
para poder atender la emergencia del niño, que nunca sucedió. Todo lo que se compró hasta ahora están en los almacenes del Ministerio de Salud. Estos 1.400 millones atienden a 17 millones de asegurados. Los servicios de salud, desgraciadamente, no tienen equipos de alta complejidad porque son de alto costo. Y para mala suerte, cuando los logran comprar, no tienen presupuestos de mantenimiento. Funcionan un tiempo, se malogran y nunca más. A raíz de la invitación que ustedes me han hecho, señores congresistas, debo decirles con beneplácito que ayer anunciaban con bombos y platillos en el Loaiza que el resonador, perdón, el densitómetro, no el tomógrafo, densitómetro que dice el audio, ha sido reparado. Ha costado 60.000 soles y su reparación ha demorado 1 año y medio. Esa es lo que sucede. No es malo que los privados compren servicios, que los compren a precios justos, que los compren debidamente auditados, en forma oportuna y eficiente. Todos los hospitales, señor congresista, tienen equipos de tomografía, equipos de resonancia magnética tercerizados, porque no tienen los equipos. Y cuando los compran, como les repito, se malogran y nunca más son reparados. No sé si alguna, disculpe, congresista, no le he contestado. Presidente, una pregunta adicional que se me quedó en el tintero. ¿Cuál es su relación con la señora Susana de la Puente? Mencionada también por usted como una persona que iba a abrir puertas y que lo había vinculado directamente al presidente de la República. Ella dice que no conoce a usted. Sin embargo, en una conversación de esa índole es bien difícil a veces soltar alguna mentira. ¿O era una mentira que usted estaba diciendo que conocía a la señora Susana de la Puente? Claro que la conozco, la señora Susana de la Puente. A ver, señor Moreno, un ratito. Perdón. Termina la pregunta, se da la palabra y usted contesta. Por favor, gracias. Sí, presidente, que nos dé, por favor, los detalles del conocimiento de la señora Susana de la Puente. Para que responda el señor Carlos Moreno. La conocí, señor presidente, a través suyo, a la señora Susana de la Puente, en una reunión una noche en la casa del señor presidente de la República, cuando ya fui electo, en un tema coloquial. Es la única vez que traté con ella. ¿Y cómo es que usted entonces la menciona como una persona que le abre las puertas, lo vinculó estrechamente con el presidente de la República, que le va a facilitar y destrabar temas de los que está conversando justamente con su interlocutor? Para que responda el señor Moreno. Me ratifico, señor congresista, que esos audios no revelan realmente todo lo que yo he dicho. ¿Cómo me iba a vincular con el presidente si yo ya lo conocía? Bueno, pero esos audios dicen, usted menciona a la señora Susana de la Puente ahí. Entonces, diga en qué contexto lo ha hecho. Colega Mauricio Mulder, para refrescar la memoria, vamos a pasar parte de esos audios. ¿Le parece bien o la siguiente pregunta? Como usted disponga, presidente, pero en realidad el señor Moreno sabe lo que ha hablado y me imagino que debe haber leído 10 veces el tema. A ver, por favor, vamos pasando el... negociaciones al descubierto. Querido monseñor, estoy listo para firmar el convenio para arrancar el CIS. Ya está todo listo. Solo necesitamos la firma del párroco nada más y su número de cuenta. Persona de máxima confianza de Pedro Pablo Kuczynski. No. Siempre le siguen. ¿En qué está? Pero confianza, porque vas conociendo gente. Susana de la Puente me ha abierto varias puertas. Estoy tomando salud. Chino Dávila es mi hombre de confianza. Carlos Moreno Chacón. Bueno, está clarísimo, presidente. Entonces, a ver, que nos explique esa parte. Para que responda, señor Moreno, sobre la parte que dice que Susana de la Puente le ayudó a abrir varias puertas. A través suyo, presidente, me ratifico. Esa parte del audio no es una precisión mía, señor congresista. ¿Qué puerta me podría abrir la señora Susana de la Puente si yo ya conocía al presidente, la conocí circunstancialmente en su casa, en una reunión coloquial con el presidente, y yo no tuve ninguna injerencia con la ministra de Salud tomando el control del ministerio y ni siquiera le sugerí el nombre de un funcionario? Eso es totalmente falso. Continúe, colega Mauricio Mulder. Presidente, permítame repreguntar. Pues entonces, usted lo que nos está sosteniendo es que esa no es su voz, o que le han editado esa parte, pero no se nota ni que no sea su voz, ni que hubiera una edición.
y en todo caso, si usted está cuestionando la autenticidad de los audios, presidente, entonces corresponde hacer la pericia determinada. Pero si de otros temas que están consignados en los audios el señor sí da respuesta y pretende explicarlos, no se entiende por qué en este tema simplemente dice que no, cuando la cosa está perfectamente esclarecida. De manera que lo insto, presidente, por su intermedio, a que responda cuál es el sentido de la frase que está ahí consignada y que todos hemos escuchado. Para que responda el señor Carlos Moreno Chacón. A través suyo, señor presidente, estos audios, señor congresista, a través de mis abogados van a ser debidamente cuestionados y sometidos a una pericia. Yo no digo que lo que se ha tratado de dibujar como un acto delictivo no sea algo que ya se haya conversado, pero que de ahí se haya trastocado mi voz para poder manejar un sistema en el cual yo estoy haciendo un acto de corrupción donde no hay ni siquiera la mínima posibilidad material de hacerlo, porque es imposible, por todo lo que se deduce, según iremos conversando. Me ratifico, señor congresista, no es mi ánimo esconderle a usted nada. He venido a esta comisión a decir la verdad. No voy a esconder absolutamente nada. Continúe, colega Mauricio Müller. Bueno, presidente, cuando en el audio se dice es un negociazo, tengo a la gente que lo haga, tengo pacientes, es nuestra mina, no sabes la cantidad de plata que nos vamos a ganar. Ha venido aquí quien puso justamente el celular sobre la mesa y lo grabó al señor Moreno, señor Cifuentes. Que, o sea, ya no es solamente el audio, sino también el testimonio de una persona. Entonces, claro, asirse del hecho de que no voy a irme a una impugnación de los audios ya parece un manotazo de ahogado. Por eso, presidente, yo creo que lo que hace falta aquí es invocarle al señor Moreno que colabore, porque es la mejor manera de arreglar las cosas, y que nos explique esto. Si esta frase última, el negociazo, nuestra mina, no ha sido desmentido, la otra que simplemente es de ratificar el conocimiento no de la señora Susana Lapuente es absolutamente intrascendente frente a esto. Pues simplemente queda como una suerte de búsqueda de confusión alrededor de un tema como este, que no creo que sea la mejor defensa, presidente. Yo quiero hacer conocer al señor Carlos Moreno Chacón que de no haber, la voluntad de declarar con la verdad en esta comisión, usted puede ser pasado a condición de investigado previo acuerdo de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Dicho esto, tiene su palabra el colega Víctor Albrecht. Gracias, presidente. Saludo a los señores congresistas. Por su intermedio, para hacer una consulta al señor Moreno. Él es médico de profesión, tiene el grado de doctor en la profesión y en la materia, para poder dirigirme por su intermedio, para que le haga la consulta al médico Moreno, presidente, y para hacerle recordar lo que usted acaba de manifestar, que su condición de citado puede convertirse en ya investigado por nuestra comisión. Sorprendido realmente por sus declaraciones con respecto a los audios, donde la opinión pública hemos podido escuchar y apreciar cómo se negociaba, cómo se hablaba sobre una mina de oro y el ganar, el dinero. Ahora se pretende decir que esos audios no son reales, no son verdaderos, son falsos, que han sido editados, que la voz no es del señor. Yo considero que en ese momento la Comisión debería tomar una decisión clara con respecto a su situación y pasar a ser investigado. No es posible pues que se juegue de una manera tan burda, tan sucia, con algo tan sensible que es la salud pública de la gente más necesitada en nuestro país. Y sobre todo que provenga de un médico que son formados para atender, para desarrollar una labor social en beneficio de la gente que más necesita de una salud pública verdadera, íntegra, que está al alcance de la mayoría. Eso me sorprende. Por su intermedio, presidente, me pide una interrupción el congresista Donaire. A ver, usted ha hecho unas preguntas, en todo caso, que le responda la pregunta, correcto, para que luego le dé interrupción, para que haga las preguntas correspondientes. Gracias, presidente. Tiene usted la palabra, señor Carlos Moreno. A través suyo, antes, presidente. Saludar
al colega César Segura Izquierdo, quien es accesitario de esta comisión. Le damos la bienvenida para que responda. Muy bien, presidente, trae suyo. Primero al congresista Mulder le estoy respondiendo, o sea, conocí a Susana de la Puente. No estoy negando que la haya conocido, le he dicho en qué circunstancias. Y en segundo lugar al congresista Albrecht, yo no he venido a esconder absolutamente nada. No he traficado con la salud. Tengo 30 años, señor congresista, trabajando en el Ministerio de Salud. Desde el año 90 trabajé en la epidemia del cólera. Nunca he manchado mis manos con dinero de la salud. Estoy dispuesto a contestar todas y cada una de esas preguntas, pero por favor permítame mi derecho de defensa. Usted me pregunta y yo le contesto. Y si no está usted a través del señor presidente, y si no está clara mi respuesta, cuestióneme, pero no antes de preguntarme. Yo le suplicaría eso. He esperado este momento durante 2 meses, esta comisión, no un medio televisivo. Disculpe si en algo no estoy siendo claro, pero no es mi intención. Presidente. Permítame. Señor Carlos Moreno Chacón, voy a manifestarle que acá nadie le está impidiendo su derecho a la defensa o a que responda a las preguntas. Tan es así que usted ha venido y está con su abogado. Entonces las cosas en claro. Colega Víctor Albrecht, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. La primera interrogante, si tenía el grado de doctor. Luego, ¿cómo ingresó al entorno del presidente Kuczynski? ¿Y por qué no fue nombrado ministro como él creo que lo manifestó? Y si usted es médico de cabecera del presidente Pedro Pablo Kuczynski, tengo entendido que usted ha viajado en aviones, en visitas, creo, en el primer puerto del país, al Callao, a un vuelo que realizaron, creo, a la ciudad de Jaén, si no me equivoco, para la inauguración de un aeropuerto, si la memoria me falla. Y si las llamadas que fueron interceptadas, donde se habla de este gran negocio en la salud pública de nuestro país, se hicieron las llamadas desde el Palacio de Gobierno, como en un momento la opinión pública lo manifestaba. Gracias, presidente. Para que responda, señor Carlos Moreno. No, estimado congresista, no soy médico de cabecera del doctor Kuczynski. Él tiene sus médicos tratantes y ahora tengo entendido que por la sanidad. No he viajado nunca con el presidente Kuczynski. Yo no fui a Jaén. No he estado en Jaén. No estuve en Jaén. Evitemos el diálogo, por favor. Por favor, acá no es un diálogo. Conteste, por favor, ¿sí? El día que fue el vuelo inaugural de LAN a Jaén, yo estaba en la lista de pasajeros, pero no llegué a viajar. Y no tengo el grado de doctor, soy médico cirujano. ¿Alguna repregunta, colega Víctor Albrecht? Sí, si las llamadas telefónicas que fueron aceptadas o chuponeadas o conversaciones fueron hechas desde Palacio de Gobierno. Para que responda el señor Carlos Moreno. A través suyo, señor presidente, la grabación fue hecha en Palacio de Gobierno, en el gabinete de consejeros presidenciales. Una interrupción pidió el colega Edwin Donaire. Rápido nomás, señor presidente. A través de su persona, yo quisiera que invoque a nuestro invitado, que yo percibo ante cuestiones evidentes que presenta el congresista Mauricio Mulder o son evasivas y lamentablemente, señor presidente, acá el invitado puede decir que tiene gran prestigio, que el nombre 20, 30, 40, 50 años. El dicho reza que se mantendrá la fama o el prestigio mientras se mantiene el secreto. Pero una vez de que salen estas cosas, yo invoco a usted, señor presidente, para que invoque a su vez acá, que si no sé si está bajo juramento, que acá tiene que hablar con la verdad. Y nada más que la verdad. Y está en su derecho de guardar silencio si él le parece que no debe contestar. Pero yo veo que acá, ante cuestiones evidentes, percibo como una burla del señor invitado a esta comisión de fiscalización ante hechos evidentes que se quiera eludir. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el colega Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias. Yo quiero mostrar la indignación, señor, del Congreso de la República al escuchar al doctor Moreno. Usted dice que todo se ha hecho legalmente.
que no hay ninguna irregularidad cuando todas las pruebas demuestran que se prepara un asqueroso negociado con la salud. Y usted no, ni siquiera tiene usted la valentía de pedirle acá disculpas al pueblo peruano. Doctor, en otra circunstancia, en otro país, usted estuviera encarcelado. Y hay que decirlo con su nombre y apellido. Y usted está negando todo. Todo. Mientras preparaban grandes negociados con el tarifario. 4 veces más se cobraba, señor presidente, a los pobres del Perú. Y el doctor Moreno viene forondo acá y dice que todo era legal, cuando todas las pruebas determinaban que había una irregularidad. Usted, doctor, usted es profesional. ¿No hace usted un examen de conciencia y pedirle perdón al pueblo peruano por lo que ha sucedido? Usted está caminando tranquilamente en el Perú. En otro país no estaría usted en esa situación. Usted no le pida perdón al pueblo del Perú, porque lo que se ha hecho, no se ha hecho porque lo sorprendieron. No porque no quería, sino porque lo sorprendieron. ¿Usted no tiene la valentía de pedirle perdón al pueblo peruano, señor Moreno? ¿Puede usted pedirle perdón al pueblo peruano o no? Sí. Para que responda el señor Carlos Moreno Chacón. A través suyo, señor presidente, yo entiendo la indignación del congresista porque realmente no se han sabido explicar las cosas. No es cierto que se iban a cobrar 4 veces las tarifas. Son tarifas CIS. Acá tengo, señor congresista, el convenio que se iba a firmar con el arzobispado. Tengo el convenio con el municipio de Celendín, Cajamarca. Y tengo el convenio con el CISOL, Municipalidad de Lima. Son las mismas tarifas. Si el arzobispado hubiese echado a andar este convenio, se estarían pagando las mismas tarifas que los hospitales del CISOL hoy día pagan a través del CIS. Entonces estaríamos diciendo que todos los hospitales de salubridad que están en todo el Perú están actuando al margen de la ley. No es cierto que sean 4 veces la tarifa. Lo que pasa es que están considerando ustedes ahí la tarifa solamente de los costos variables. Cuando es el Estado, el CIS, cuando tiene convenios, hace costos fijos más variables. Y señor congresista, tenga la plena seguridad que si yo fuera totalmente consciente de haber cometido algo ilícito, no tenía ningún temor en pedir perdón. Pero acá no. Acá yo no he cometido ningún delito. Lo que queríamos era acercar mayor oferta de salud a través de la iglesia. No se llegó a hacer ninguno de estos actos. Colega Lescano, ¿me permite una pequeña interrupción? Sí, señor presidente. Gracias. Simplemente para acotar que en el convenio específico de gestión para el financiamiento de las prestaciones de salud suscrito entre el Arzobispado de Lima y el Seguro Integral de Salud, en su cláusula 13ª, dice: las partes acuerdan que tanto el CIS como el Arzobispado evaluará periódicamente el tarifario. Esto quiere decir, y está corroborado, que si bien es cierto, en el convenio hay un tarifario, el cual también en otras instituciones ha sido modificado a gusto y gana de quienes han hecho las adendas pertinentes. Adelante, colega Johnny Lescano. En efecto, presidente. Mire, el CIS ya lo ha dicho. Se pagaba a los otros hospitales y no a Loaiza la tarifa del CIS. Se pagaba a Loaiza una tarifa privilegiada. Por ejemplo, al Hospital María Auxiliadora se pagaba 90 soles una endoscopía gástrica. Y al servicio del doctor Moreno, 360 soles. A ver, que nos explique eso, porque ya lo han establecido. No los audios que él está negando, que no se puede negar, yo creo que está empeorando su situación jurídica el doctor Moreno. Otras pruebas. Él mismo sí ha dicho que se le pagaba más. A ver, que responda eso, porque nosotros no llegamos a entender. Para que responda el señor Carlos Moreno Chacón. Con todo respeto, señor congresista, estamos confundiendo las cosas. Una cosa son los convenios CIS, CISOL, Arzobispado, y otra cosa es el tarifario del Hospital Arzobispo Loaiza. El Hospital Arzobispo Loaiza, con resolución del 9 de diciembre del 2015, el IGES crea el Centro Nacional de Referencia de Gastroenterología, dedicado a realizar actividades médicas de alta complejidad.
Alta complejidad, señor, por ejemplo, es cápsula endoscópica, enteroscopía, tratamiento de cálculos de la vía biliar con láser. Como las tarifas que tiene el SIS para los hospitales, que son las IPRES de los hospitales, no son reales, ya que es un tarifario único a nivel nacional, nosotros pedimos, a través de un estudio de costos que nos demoró 4 meses, un sinceramiento de tarifas al SIS. Este sinceramiento de tarifas, luego de un amplio costeo en documentos que voy a dejar a la comisión y un debate con el SIS, fue aprobado a través de una cuarta adenda entre el SIS y el Hospital Arzobispo Loaiza. Es por eso que estos tarifarios sincerados nos permitieron al Centro Nacional de Referencia dar una atención en gastroenterología, señor, como las mejores del mundo y estar totalmente equipado. Pero esos son tarifas del hospital. Las tarifas de los convenios son totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Disculpe, congresista. Continúe, colega Johnny Lescano. Ahora, en los documentos de audios y otras pruebas más, el señor Moreno habla de sus socios secretos en estas operaciones. Sus socios secretos. Usted habla de los socios secretos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos socios secretos? Porque en sus conversaciones usted lo dice. ¿Quiénes serían sus socios secretos en este negocio irregular? Para que conteste, señor Moreno. Perdón, señor congresista, no tengo la referencia de haber dicho socios secretos. Bueno, acá está dicho. O sea, de otra manera la pregunta, ¿quiénes eran sus socios en estos servicios que usted iba a prestar? Para que responda, señor Moreno. Absolutamente nadie, señor, porque mi participación no estaba presente. Este era un convenio entre el arzobispado, el SIS y la clínica osteoporosis. Yo no soy socio ni participaba en absolutamente ninguno de estos temas. Continúe, colega Johnny Lescano. Bueno, en este convenio que usted dice con el arzobispado, ¿cómo se iban a distribuir las ganancias? ¿Con el arzobispado, la clínica? ¿Cómo era el negocio? Para que responda, señor Moreno. Tengo entendido, señor congresista, porque no tengo el documento, pero lo puedo hacer llegar a la comisión, de que el arzobispado iba a marginar un 5 a 7% que iba a ser destinado a los gastos administrativos que le demandaba el hacer una UJIPRES. ¿Por qué? Las IPRES son las instituciones prestadoras de salud, que pueden ser directas o vinculadas. Y la UJIPRES es la unidad de gestión de las prestadoras de salud. En este caso, el arzobispado, como una UJIPRES, tenía que constituir una oficina administrativa, tal como lo es CISOL para los hospitales de la Municipalidad de Lima. Continúe, colega Johnny Lescano. En el hospital Loaiza había un asunto que se llamaba de servicios o de tarifas complementarias. ¿Usted percibía algunos ingresos por esas tarifas complementarias que se cobraban en el hospital Loaiza? Para que responda, señor Moreno. Las tarifas complementarias, señor congresista, señor presidente, se basan en un decreto legislativo dado por este Congreso. Estas tarifas complementarias tienen el propósito de cerrar la brecha, es decir, la falta de oferta de los pacientes en horarios fuera del horario convencional de trabajo. Esto faculta al Ministerio de Salud, a la Seguridad Social, a las Fuerzas Armadas y Policiales a poder realizar tarifas complementarias. Voy a dejar, señor, a la comisión todos los planes de tarifas complementarias del Hospital Loaiza desde el año 2015, los cuales previamente eran aprobados por el Departamento de Consulta Externa y la Oficina de Planificación. Yo sí he cobrado, señor, y el máximo que se podía cobrar es 7.000 soles, no como los medios han dicho que yo cobraba 23.000. Lo que pasa es que lo que les han mostrado es una hoja, estimado congresista, de una liquidación de producción de un médico. Pero no le pueden pagar los 23.000 porque si a eso le sumamos sueldo, estaría pasando los 15.000 soles que la ley permite que cada funcionario o cada servidor público pudiese cobrar. Los he cobrado y los he trabajado desde las 5 de la mañana todos los días de mi vida. Colega Johnny Lescano. Sí. En el hospital Loaiza también habían algunos conceptos que se pagaban cuando se maneja en el Oncocar, donde a los médicos del Loaiza le pagaban 100
50 y en las clínicas privadas les pagaban, por ejemplo, el Pacífico, el Seguro Pacífico, 100 soles. ¿Eso es cierto? Para que responda, señor Carlos Moreno. ¿Me podría repetir la pregunta, disculpe, congresista? Sí, cuando se manejaba el Oncocar en el Hospital Loaiza, a través del seguro, el Pacífico, a los médicos le pagaban 100. Pero en el Hospital Loaiza, a pesar de ser un hospital público, les pagaban 150 a los médicos. ¿Eso es cierto? No, señor. El estudio que se hizo, actuariado de los servicios de gastroenterología y del hospital, se hizo comparando incluso las tarifas de las clínicas privadas. Y comparando el tarifario de la clínica privada de más bajo costo, el estudio que salía del hospital era el 50% de la tarifa más baja de una clínica privada. El hospital era el 50% de la tarifa más baja de una clínica privada. Para que continúe, colega John Lescano. Gracias, presidente. En el servicio de odontología, ahí se le escucha hablando de que van a hacer una empresita con los familiares de otro médico. Se le escucha, ¿no es cierto? Se está preparando, ¿no?, el negocio para las chicas, dice usted. Vamos a preparar un negocio. Explíquenos cómo se iba a hacer eso. Para que responda, señor Moreno. No es en el servicio de odontología, señor congresista. Esto está en el segundo audio, si mal no recuerdo, en que hice una visita a la clínica para ver si toda su infraestructura ya estaba totalmente óptima, y hice una conversación coloquial con un amigo que no tiene absolutamente nada que ver en este tema. Esa conversación coloquial ha sido distorsionada como que preparaba un negocio, y es lo que más me duele, congresista. Involucraron a mi hija, que es una estudiante de odontología, ni siquiera es profesional. Colega John Lescano, continúe. Bueno, pero ahí se le escucha, ¿no? Y ahí están los audios. Fíjese, en su resolución de nombramiento le ponen algo especial para usted. Dice, dese todas las facilidades al asesor Carlos Moreno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no aparece para los otros asesores ad honorem del presidente. ¿Por qué se puso eso? Las facilidades que a usted le debían enviar. ¿Por qué se le dio esos privilegios? Para que responda, señor Moreno. Desconozco, señor congresista, porque la resolución suprema no la hago yo, no la tramito, y tengo entendido que es que los dos consejeros presidenciales que tienen otras funciones realizan actividades privadas y por ende están exonerados de todo, pero la verdad yo le estaría mintiendo si le doy la respuesta porque yo no hice la resolución. Colega John Lescano, continúe, por favor. Señor Moreno, una última pregunta. Adelante. Tiene interrupción, colega Mauricio Mulder. Presidente, es bastante fácil decir, bueno, yo no hice la resolución. Claro, la hizo el señor Kuczynski, el que la firma, o el señor Zavala. Pero es obvio, pues, que para que se genere una resolución, la persona que va a ser asignada en un cargo en esa resolución no es que no sepa nada, pues. Hace un mínimo de gestión, va y pregunta cuándo sale, cómo sale, qué caso me van a nombrar, a qué, o sea, cuando el presidente le ofrece a usted ese consejero, no es que usted se queda callado no dice nada. Tiene que responderle, bueno, ¿qué cosa voy a hacer? Primero, ¿de quién surgió la idea de que usted retenga el cargo en la unidad de gastroenterología de la universidad, del Hospital de Arzobispo Loaiza? ¿De quién? ¿Del presidente? ¿El presidente le pidió que usted retuviera su cargo o usted se lo pidió? Porque también es desusado, o sea, lo están nombrando en un cargo público, ya tiene uno, pero lo están nombrando en otro cargo público. Y en segundo lugar, ¿a quién se le ocurrió poner esa fórmula que no se pone en ningún otro caso? No me va a decir el señor Moreno que no sabe, ¿no? O sea, se apareció la fórmula, qué casualidad. No es verdad, pues, presidente, eso no puede ser verdad. La lógica no resiste una respuesta como esa. Entonces hay que invocar al señor Moreno a que explique de una manera transparente el contexto de los nombramientos, porque tarde o temprano se va a saber, presidente, tarde o temprano se va a saber, como siempre funciona. Es decir, se ha invocado y se vuelve a invocar que en todas las preguntas sean pues resueltas con la verdad. Colega John Lescano, su última pregunta. Presidente, finalmente usted ha dicho que no ha hecho nada, que no hay ninguna situación ilegal. ¿Le pidieron la renuncia a usted o usted de propia voluntad renunció? Para que responda, señor Moreno. A través suyo, señor presidente, si usted me permite
contestar las dos preguntas del congresista Mulder. Le soy completamente honesto que yo, cuando me nombraron y el presidente me dijo, quiero que me apoyes como consejero en tema de salud, porque quiero viajar por el Perú siempre con un médico para ver problemas, le dije, no hay ningún problema, pero yo estoy en el Hospital Loaiza, tengo mi centro nacional de referencia que trabajo, lo dedico mañana, tarde y noche, ¿quién lo va a ver? Retuve el cargo, yo se lo pedí, eso sí es cierto, señor congresista, no estoy mintiendo, no estoy negando. El resto habrá que pedirle a despacho presidencial como se hicieron, yo desconozco. Y el segundo punto, se me fue la idea, disculpe, congresista Lescano, me dijo... ¿Usted renuncia de propia voluntad o el presidente le dice, oiga señor, mire lo que está haciendo, tiene usted que renunciar del cargo? Bueno, para que responda, por favor. En estricto sentido de la verdad, 1 de octubre, 8 de la mañana, recibo llamada del presidente que me dice que había unos audios que les habían llegado, me pasa con el premier y mi respuesta inmediata fue renuncio, sin enterarme ni siquiera del contenido, porque me parecía que todo esto era una cosa muy, muy rara. Yo renuncié, señor. ¿Cuándo fue que el presidente lo llamó? El 1 de octubre sería a las 9, 10 de la mañana que él estaba volviendo de Jaén. A ver, evitemos el diálogo. ¿Va a continuar, colega Johnny Lescano? Y finalmente, aquí el CIS le entrega precisamente a la unidad médica que usted dirigió 15 millones de soles en el Loaiza. ¿Cuánto percibe usted como médico de esos 15 millones por servicios complementarios, remuneraciones? ¿Cuánto ha percibido usted? ¿Yo? Sí, usted directamente. Para que responda el señor Carlos Moreno. Estimado congresista, de esos 15 millones, un solo sol nunca llegaron a mí. Una vez que hicimos el tarifario diferenciado, retrocediendo al pasado, teníamos que proyectar atenciones nosotros en el Centro Nacional de Referencia. Sustentamos a través de la Oficina de Planificación y Presupuesto del hospital la proyección de atenciones que debíamos de dar con todos los procedimientos de alta complejidad. El centro, señor congresista, atiende 365 días, 24 horas diarias y atiende todas las emergencias que suscitan en Lima a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde en Lima, ningún hospital atiende emergencias de hemorragia digestiva ni ningún tipo. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Un hombre está comiendo un caldo de gallina, se atraganta con un hueso, tiene que ir a gastro que le retiren el hueso. Nosotros, en base a ese sustento, requerimos al CIS dinero para lograr el funcionamiento del centro. Luego de ser evaluado por el CIS, viendo en qué íbamos a gastar el dinero, nos aprueba ese dinero y aprueba un dinero adicional para el hospital, firmando un acta de compromiso entre el director del hospital y los funcionarios del CIS, y esta acta de compromiso que es firmada nos obliga al correcto uso del dinero en base a lo pedido. Pero acá viene lo importante, señor congresista. Con fecha 10 de octubre del 2016, el Centro Nacional de Referencia de Gastroenterología ha realizado atenciones, es decir, le ha devuelto al CIS atenciones por 18.422.894 soles. Es decir, el CIS le hace un pago prospectivo, le da por adelantado contra las atenciones que usted va a hacer. Y a diciembre de este año esperamos cerrar con 25 millones de producción. Es decir, estamos produciendo más de lo que el CIS nos ha dado y nos tiene que volver a reponer dicho dinero. Esto se explica en un crecimiento de atenciones. Del 2014 al 2015, en el 2014 tuvimos 15.600 atenciones, en el 2015 24.828. A ver, doctor Moreno, no es objeto de esta pregunta cuánto han atendido. La pregunta fue clara. Bueno, le contesté. Colega Roberto Vieira tiene uso de la palabra. Presidente, una última pregunta. Sí, adelante, colega Lescano. Doctor Moreno, ¿no tiene de qué arrepentirse? ¿No se arrepiente de nada? Sí me arrepiento, congresista, de haber aceptado el cargo de consejero presidencial. Adelante, colega Roberto Vieira. Gracias, presidente.